el fervor en el espíritu que por años esta casa se ha caracterizado. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice que tenemos que ser fervientes en el espíritu. Y desde los comienzos, sin duda esto fue así en el año 48. Tuve el privilegio de escuchar el testimonio de mi suegra, que ingresó en el año 48 y se graduó en el año 49, porque antes eran solamente 2 años en sus comienzos. Bueno, y ella me hablaba de momentos inolvidables que pasaban en las clases. Y una anécdota que me quedó muy presente es que en una clase donde el Señor se manifestaba, el Espíritu Santo estaba presente, perdían noción del tiempo y buscaban al Señor. Y en aquel tiempo se calefaccionaban con carbones. Entonces ponían en una chapa carbones encendidos para no tener tanto frío. Y mi suegra contaba que en un momento estaba tan absorta buscando al Señor y escuchando que se olvidó que abajo había carbones y se le prendieron fuego los zapatos, ¿no? Pero desde aquel tiempo, y creo que a lo largo de los años, la presencia de Dios ha sido fundamental en este lugar. La gloria de Dios, las manifestaciones del Espíritu. Todos los que han pasado por este lugar llevamos, por qué no decir, ese sello maravilloso de Dios, que es la presencia de su Espíritu. El hermano Carlos Anacondia dijo en una oportunidad: en el mundo, en los lugares por donde ando, donde estoy, siempre puedo identificar un alumno del IBRP por su pasión, por su entrega por el Espíritu Santo. Así que es un sello, es nuestro ADN. El fervor. Ese texto tan lindo que nos habla de ser fervientes en el Espíritu, como para recordar un poco las clases de griego para algunos. Ser fervientes en el Espíritu significa algo así como a punto de ebullición. Es estar hirviendo con el Espíritu Santo. Es estar encendido con el poder de Dios, esa devoción, esa pasión, esa entrega, ese fervor que no se puede copiar, ese fervor que no se puede inventar. Se puede inventar por algún tiempo, ni tampoco se puede simular, porque la presencia del Espíritu Santo es poder. E inmediatamente, cuando lo tenemos, vamos a reflejarlo a través de todo lo que hacemos, porque el poder del Espíritu Santo nos acompaña. Un pastor francés me contó que en Francia hay unas balanzas que dan solo hasta 100. Y entonces un señor un poco excedido de peso, pesaba 130 kilos, pero de pronto la aguja que marcaba pasó los 100 y se detuvo en 30. Lo que hay que hacer sencillamente es sumar. Pero había 2 niños jugando por ahí y en un momento dado uno le dice al otro: che, este pesa menos que yo. Y lo miraban y lo rodeaban y lo observaban y no podían entender que había que sumar 100 más 30, sencillamente. Pero un razonamiento muy infantil, en un momento uno dice: ya sé, este gordo está hueco por dentro. Está vacío. Es lo que se le ocurría decir a un niño. Pero ¿cuántos en el reino de Dios están huecos por dentro? Cosa que no pasa con ningún graduado del IBRP. Estamos llenos del poder de Dios. Aleluya. La perseverancia, la continuidad es lo que nos permite también tener como evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos da fuerzas para seguir adelante. Mantener el amor por los perdidos.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El fervor del Espíritu Santo tiene otra característica en todos aquellos que le hemos buscado. Y es que nosotros no creemos en el universalismo, porque sabemos que Dios nos manda con poder del Espíritu para predicar el Evangelio. Nosotros no creemos que los milagros han cesado, como cree el cesionismo. Creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que Él sigue haciendo milagros. Y esto nos caracteriza. Abrimos las puertas y miramos el pasado, el presente y el futuro. Y toda la historia está marcada por el fervor del Espíritu Santo. Es un hilo conductor, el Espíritu Santo que trasciende al tiempo y al espacio. Bendito sea Dios. Hechos 2, ¿cómo no mencionar si tengo que hablar sobre el fervor del Espíritu? Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Qué hermoso capítulo. ¿Cuántas veces lo hemos estudiado y hemos dicho, queremos un nuevo Pentecostés? El Espíritu Santo en Samaria y el poder de lo alto moviéndose allí, derramando de su Espíritu un avivamiento impresionante. ¿Cómo no pensar en Cornelio, que también en su casa fue lleno del Espíritu Santo de una manera impresionante? Y cómo no pensar también en la iglesia en Éfeso, 12 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cómo no pensar en Sarmiento 985, donde mucha gente fue llena del Espíritu Santo. Quiero terminar porque hay un cronómetro ahí. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Bien. Esta semana viví un momento muy tensionante la semana pasada. Se provocó un incendio en la casa de mi hija. Humo, bomberos, fueron 2 camiones de bomberos, 3 patrulleros. Gracias a Dios se salvó, pero se quemaron varias cosas. Todos los vecinos, antes que llegaran los bomberos, tenían alguna solución y alguno agarró un matafuego, ¿no? Matafuegos conocidos en la historia del IBRP. Bueno, uno agarró un matafuego y quiso apagarlo, y después los bomberos dijeron, no, eso no se hace en la cocina porque es tóxico, no, hay que apagarlo con agua. Pero una de las cosas que hicieron los vecinos para justamente por ayudar y por el humo fue abrir todas las ventanas y abrir las puertas. Y cuando llegaron los bomberos, lo primero que hicieron fue cerrar todo. Y ellos dijeron esto: si abren las puertas y las ventanas, el fuego se aviva. Cierren todo. Así que cuando yo escuché eso, después de 2 horas de temblar junto con mi hija, mis nietos, no sabíamos lo que podía pasar. Después me quedó esa frase que dijo un bombero: cierren las ventanas, porque si abrimos las ventanas, el fuego se aviva. Y yo creo que lo que ha pasado aquí 70 años es que las puertas y las ventanas se han abierto del corazón y por eso el fuego se sigue avivando. Y quiera Dios que en esta noche, cada uno de nosotros, los que hemos pasado, podamos abrir nuestro corazón. Todo, de par en par, abrir las ventanas de nuestra alma y decir: yo quiero ser avivado por tu Espíritu, oh Dios. No sé si habrás visto en las presentaciones del instituto, algunos estudiantes entraban con su guitarra, con su mochila, pero ¿qué elemento tenían en común? A ver si lo podés decir, a ver si te das cuenta qué era lo que aparecía en cada momento, en las fotografías, en el escritorio: una Biblia. Yo creo que la Biblia esa que estaba era la Biblia de tu mamá, Raki. Una Biblia muy, muy valorada, con una carga afectiva muy importante. Pero qué importancia que tiene la palabra de Dios
para nosotros. Los rabinos besan la Torá cuando están en la sinagoga. Los sacerdotes en la misa besan también los evangelios. Pero nosotros en el IBRP vamos con la Biblia a cada rato, a todos lados la llevamos y la llevamos en nuestro corazón. ¿Trajiste hoy tu Biblia? Claro, algunos la traen en formato digital, otros la traen en físico. Quiero que tomes la Biblia por un momento. Levantala bien alto. Yo la tengo en digital, ¿no? Amo los árboles. Claro, va a sonar medio raro que te vean besar el celular, ¿no? Pero si lo tenés en la palabra de Dios, besalo. Porque es la palabra de Dios, ¿no? Claro, si tenías el solitario ahí, no, o el WhatsApp, no beses el WhatsApp. Pero la palabra forma parte de nuestro ser. Hay un texto en Marcos, el capítulo 1, en el que se acercó un leproso al Señor y rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. El leproso oró, porque habló con Jesús, y esta es la oración. Pero algunos piensan que la respuesta es la acción. Algunos dicen, sí, Jesús respondió sanándolo de la lepra, pero en realidad la respuesta no es lo mismo que la acción. Las respuestas vienen en palabras, la acción viene con hechos. ¿Y cuántas veces vos acá en el instituto, con tu Biblia, le habrás dicho al Señor, Señor, necesito que hagas este milagro, que hagas el otro, y pensabas que Dios no te había respondido porque no ocurrió la acción que estabas esperando? Pero la verdad es que los únicos que responden con acciones son las cosas y los animales, porque las personas responden con palabras. Si yo a mi perro le digo sentado, el perro no me va a responder nada, se va a sentar. Ahora, si al perro le digo sentado y el perro me dice, ¿no podría ser un poquito más tarde que el piso esté más caliente? Ese día ya sabes a dónde recomendarme que vaya. Porque los animales responden con acción, las máquinas responden con acción. Y a veces nosotros estamos tan confundidos pensando de que la respuesta de Dios tiene que ser un milagro, tiene que ser una acción, tiene que ser un fenómeno que ocurra, algún cambio que haya, cuando lo que necesitamos en realidad es no que Dios nos responda con acciones, sino que Dios nos responda con su palabra, porque la palabra nos habla de un trato personal que Dios tiene con nosotros. Cuando un hijo le pide algo a su padre, si el padre se limitara a dárselo sin decirle nada, sin explicarle, sin por lo menos introducir lo que va a hacer, uno estaría pensando qué trato frío. Y a veces nos concentramos en ver qué va a hacer el Señor, en lugar de concentrarnos en esperar qué nos va a decir el Señor. El Señor ama el hablarnos. Por alguna razón, cuando Israel se apartó del Señor y se había alejado tanto, el Señor llegó a decir en el profeta Oseas, el capítulo 2, versículo 14, dice, la traeré al desierto y le hablaré a su corazón. Porque a veces estamos tan llenos de ruido, y esto a veces nos ocurre en el instituto, los ruidos que tanto están, y los ruidos de las preocupaciones, y los ruidos de la vida social que tenemos, que necesitamos que Dios nos lleve al desierto para que en ese desierto podamos escuchar su palabra. Dios quiere que lo oigamos. Dios quiere que de vez en cuando cerremos nuestros oídos a los ruidos que nos rodean y nos concentremos en Él. En Lucas capítulo 10, versículo 39, nos cuenta que mientras Jesús estaba en la casa de los hermanos Marta, María y Lázaro, nos dice que María estaba sentada a los pies del Señor y oía su palabra. Cuando Marta, concentrada en el quehacer, se quejó de que María no estaba haciendo lo que debía hacer, Jesús le respondió y le dijo, una cosa era necesaria
Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, porque cuando uno escucha la palabra de Dios no la pierde, queda en su corazón. La palabra de Dios no es quitada. Quizás lo que Dios te dio, aquella bendición, la provisión de la cuota o tantas cosas que viste de la mano de Dios, hoy ya no están. Porque lo que nosotros podamos tener en esta tierra, ladrones miran y hurtan, la polilla y el óxido lo deterioran, pero cuando uno guarda y atesora la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro, el activista, quiso construir 3 enramadas cuando se encontró ahí en el monte de la Transfiguración. Él estaba concentrado en el hacer, y cuando le hace la propuesta al Señor en esa fiesta de los tabernáculos, Señor, ¿por qué no hacemos esas 3 carpitas? Y una para Elías, otra Moisés y otra para vos. Irrumpe una voz del cielo, que es la del Padre, que dice, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras, Dios ama que escuchemos su palabra. Dios ama que lo escuchemos. Nosotros tendríamos que ser recíprocos y amar que Dios nos hable. Si no amamos que Dios nos hable, vamos a ser personas que caminamos en el mismo sentido, pero en la vereda de enfrente. Si Dios ama el hablarnos, amemos la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y cuál es la consecuencia de amar su ley? Todo el día ella es mi meditación. Qué lindo esto. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, la meditamos. Y si la meditamos, la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Y esto fue exactamente lo que le dijo el Señor a Josué cuando estaba encarando una tarea tan importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Esto quiere decir que cuando nosotros ponemos énfasis en la palabra de Dios, nos va a ir bien. Y vos que estás acá dirás, pero hubo algunas veces que no me fue tan bien. Es verdad, hay segmentos en la vida que no son los más agradables para cada uno de nosotros. Pero en esos segmentos, si hay algo que nos mantuvo en pie para que hoy nos encontremos acá, fue justamente el oír la palabra de Dios que nos decía, no te preocupes, que aunque veas que todo está mal, en realidad todo está bien, porque yo tengo el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos sostiene? No nos sostiene ver obras milagrosas de Dios, no nos sostiene ver la acción de Dios, nos sostiene la palabra de Dios. Y este ha sido el baluarte del Instituto Bíblico. Este lugar se llama la casa del alfarero, pero también la casa de oración a favor de todas las naciones. ¿Cuántos lugares han sido lugares de oración para el IBRP? El campo allí de Citibel, donde estaba Alejandro Huschuk, y se aparece el Señor mismo, y él, un julepe terrible, un temor, va corriendo y la presencia de Dios lo antecede. Semanas y semanas de oración, y el Señor los lleva en una gira, país por país, ciudad por país, de cada uno de los países, ciudades que ni conocían, y empezó ese tiempo de profecía que de esta institución saldrían a las naciones. Lugares de oración como el sótano del edificio de aulas, donde Adelchi Gioni levantaba la voz y oraba y oraba y oraba. En este lugar tuvo la base de un ministerio que llegó a tantas personas. Un mensaje de él, 100 versículos de memoria más o menos. Palabra y oración, pasión por esa presencia del Señor en las aulas, en las clases, un tiempo de oración. De repente interrumpe el Espíritu Santo, se empiezan a caer los estudiantes y no saben qué hacer.
Pero esos estudiantes que se caían están proclamando la palabra por todos lados hoy en día. Lugares como las piezas, tiempo de oración, allí en el parque, tiempo de oración, pasión por esa presencia del Señor. El altillo de la capilla, había alguien que tenía, me parece que era Walter, ahí detrás del piano, estaba oculto, orando ante el Señor. Y cuánto ha hecho Dios en su vida. Walter Llanos, dedicado a Dios, porque aprendieron ese tiempo de pasión por la presencia de Dios. Estaban charlando en cierto grupo hace unos años, hablando mal de alguno, y el Espíritu Santo le dijo a uno: sal de este lugar y busca mi rostro. Y él empezó a buscar el rostro del Señor. Dios lo ha usado en Suiza, en Italia, en tantos lugares. ¿Por qué? Porque determinó: mi corazón se va a apasionar por la presencia de Dios. Lugares, bueno, ahora los cerramos, pero al lado del tanque oraban algunos, ¿no? Allí subidos mirando la ciudad y en la presencia de Dios. Pasión por la oración, caminando. Ahora tenemos grupos de integridad, oración los unos por los otros, el altar. Nunca perdamos el valor que se da al altar. A veces la persona está terminando de predicar y ya están corriendo los estudiantes para derramar lágrimas en las baldosas de antes y en las baldosas nuevas, demostrando que están apasionados por esa presencia de Dios, esa búsqueda de su nombre, de su rostro. ¿Qué decir de orar en la plaza por las personas, orar en la estación de tren? Me acuerdo de una foto donde está llorando un anciano y la persona del IBRP está ahí orando. Ahora están saliendo y diciéndole al Señor: muéstranos, y llevan los dones del Señor allí a las calles. Y el Señor les dice: esa persona tiene dolor de espalda, acércate. Y se acercan: perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted tiene dolor de espalda? Sí. ¿Puedo orar por usted? Bueno. Y Dios toca esa vida y después ese corazón se abre. Están llevando a lugares como las carpas de terapia intensiva, ¿no? De intercesión, que siguen yendo ahora los estudiantes a esos lugares y ven la presencia de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la búsqueda? A veces hay estudiantes que han quedado trabados en su lenguaje espiritual por 8 días. Hay una que quedó 3 meses con un acento así, bastante raro, y volvió a su ciudad y le dice al colectivero: aquí tiene. Y le dice: ¿y de dónde sos vos? De aquí. ¿Y por qué hablas así? Es una señal de Dios, ¿no? 3 meses trabada. A quienes se apasionan por el Señor, Dios los utiliza. Quienes están a disposición para decirle: quiero orar. Sherry ha estado, ya van años, diciéndole al Señor: quiero que tú seas lo primero en mi vida. Ora y ora. Se memoriza los nombres de los estudiantes, está allí con las listas todos los días orando por ellos, apasionada por la búsqueda del Señor. Y te honro. ¿Cuáles son los resultados? Hay gente en todo el mundo porque aprendieron en este lugar a orar. Están en África, están en Asia, están en Europa, están en Estados Unidos, están en México, están en Centroamérica, están levantando iglesias. ¿De qué manera? Por ese énfasis en la búsqueda del Señor. En este lugar, quién sabe, alguno se acercaba a una estudiante, compañera de curso, y decía: ¿querés orar? Y ya se sabía lo que iba, ¿no? Detrás de querés orar. Era el primer pasito de amistad a un noviazgo, y ahora están en el campo misionero o están sirviendo a Dios en alguna iglesia del norte, del sur, en otros países
¿Por qué? Por la oración. Pretendemos acompañar a los estudiantes de hoy en la oración. Y son estudiantes del IBRP que han coordinado hace unos meses oración en 101 ciudades simultáneamente en Latinoamérica. Se llama Latin Revival, ¿no? Y ahora van a hacer un concierto de oración que se llama Inminente. 7 horas de oración en conjunto. Si le preguntan a algún estudiante, son estudiantes que están tomando esa iniciativa de decir, queremos orar y queremos orar en conjunto. Quieren ayunar, quieren orar en las aulas. Hay visitas que han venido a este lugar y dicen, hay gente orando a la mañanita, hay gente orando durante la tarde, están en las aulas orando. Hay oración constante. Nos visitó en estos días un equipo de Wisconsin. 2 de esas 6 jóvenes recibieron el bautismo del Espíritu Santo en este lugar. Algunas de ellas marcadas de por vida. Una decía, el jueves por la mañana fue lo máximo de mi vida. Después llegó el culto de la noche, otra vez lo máximo. Viven lo que nosotros vemos. Y estamos en este ambiente porque hay una búsqueda del Señor que están diciendo cada uno, quiero conocerte más, quiero servirte mejor. Aquí está mi vida, Señor. Los directivos dados a la oración, los profesores, los hermanos capellanes, el staff. Tenemos devocionales con los supervisores, devocionales con las personas que estamos dedicadas en la oficina. ¿Por qué? Porque sabemos que el motor es la oración. Así que sigan orando por nosotros. Necesitamos de Dios y necesitamos buscarlo a Él. Yo quiero leer un pasaje que está en 2 de Timoteo capítulo 1. Dice lo siguiente, al recordarte, versículo 3, de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las características que tiene lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, justamente tiene que ver con el reconocer el recorrido. Somos el resultado de personas que han creído en nosotros. El hecho de que nosotros estemos acá presentes, que ocupemos un lugar, significa que detrás de nuestra vida hubo mucha historia. Detrás de lo que vos has tenido que vivir, detrás de lo que Dios te ha dado, hay una historia. Y hay una historia que está marcada por hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios. Pablo está teniendo la capacidad de poder decir que él sirve a Dios con una conciencia limpia y se pone en la misma línea que sus antepasados. Es como que simbólicamente el apóstol Pablo está mirando la historia y está diciendo, yo no le debo nada. Estoy a la misma altura de esa entrega. Estoy en la misma línea de aquellos que me han antecedido en la fe, de aquellos que han invertido sus propias vidas para que la fe, para que ese fuego del Espíritu Santo haya llegado hasta nosotros en este tiempo. Y este concepto de los antepasados tiene que ver con aquello que Pablo utiliza cuando se está defendiendo delante de Agripa. Pablo está diciendo, me persiguen porque yo he abrazado la promesa que Dios les hizo a mis antepasados. Y yo tengo esperanza en esa promesa. Una de las cuestiones que tenemos que afirmar muchísimo en este tiempo es que justamente aquellos que obedecen al llamado de Dios, aquellos que se hacen cargo de lo que han recibido de parte de Dios, son aquellos que saben honrar el legado que han recibido. Saben honrar justamente la historia que viene detrás de nosotros. Hoy, dentro de la pastoral juvenil, nos toca pastorear, quién sabe, una generación que a veces no tiene memoria. Una generación que cree que todas las cosas han comenzado con ellos, que ellos son los creativos, los que han innovado todo.
Y a veces nos toca decirle, pará, que esto no comenzó ahora. Pará, que esto detrás de lo tuyo hay mucha historia. Y es ahí cuando nos toca justamente afirmar que nosotros somos el resultado de personas que obedecieron el llamado de Dios. Sos el resultado de pastores, de misioneros. Sos el resultado de maestros que obedecieron el llamado de Dios. Por eso a nosotros nos toca no solamente obedecer, sino también saber honrar el legado que hemos recibido. Y es por eso que al reconocer los 70 años que Dios nos ha regalado como Instituto Bíblico Río de la Plata, es por eso que nosotros tenemos que tener muy bien presente el ADN, nuestro corazón, aquellos que han sembrado en este lugar, aquellos que han invertido su propia vida en este lugar. Y esta inversión justamente ha tenido un resultado en un montón de personas. Y tanto vos como yo somos el resultado de personas como los directivos que han creído. Yo en forma particular soy el resultado de personas que creyeron en mí. Y acá estamos, diciéndole sí, Señor. Yo quiero tomar ese legado y quiero darle continuidad a ese legado. Yo quiero seguir obedeciendo ese llamado. Seguramente más de uno de nosotros nos hemos cruzado con Raki en el medio del parque, en el comedor o en un aula. Y esa sensibilidad que lo caracteriza al Espíritu Santo, a nuestro amado director. Donde vos creías que Él estaba en otro lado, pero llegaba y te decía esa palabra que era tan directiva para tu vida y vos decías, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y a veces querías pasar de largo que no cruzártelo porque dices, me lo va a decir. Somos el resultado de Jerry, que con su corazón intercesor ha orado tantas veces por cada uno de nosotros. Que en cada cumpleaños se ha acordado de nosotros, mandándonos una tarjeta, donde esa tarjeta no son simples palabras, sino que está demostrando su corazón de compromiso, de entrega, de decir, yo estoy orando por vos. No estás solo. Somos el resultado de un Edgardo Muñoz, con su sonrisa y su consejo sabio. ¿Cuántas veces estábamos ahí con la nebulosa? Habla con Edgardo. De Silvia, que en el medio de la clase paraba y decía, vamos a orar. Y vos sabías que ahí venía algo, o un palo, o una palabra que te iba a cambiar la vida. Y ahí estábamos nosotros sabiendo que el Señor la estaba utilizando. ¿Y cuánto Dios nos ha dado? Somos el resultado de un Ernesto. Siempre con la camisa planchada. Que en los tiempos donde tenía que correr con Mari, en sus últimos días y los hijos, Ernesto nunca faltaba a clase. Y estaba ahí presente. Y apasionado en su aula de clase. De ese abrazo de Ernesto, de un corazón de padre, que tanto bien nos ha hecho. No podemos desentendernos del legado que hemos recibido. No podemos desentendernos de la historia. Invertir la vida en un lugar significa renunciar a nosotros mismos. Privarnos de un montón de cosas. Privarnos de un montón de comodidades. Privarnos de un montón de beneficios. Pero cuando hay una palabra en el corazón, cuando hay una causa que hemos abrazado con todas las fuerzas, no vamos a medir nuestra entrega. Quiera Dios que todos aquellos que estamos obedeciendo al llamado de parte de Dios tengamos esa capacidad de poder mirar la historia y decir, yo sirvo al Señor con una conciencia limpia, igual que lo hicieron ellos, igual que lo hicieron nuestros antepasados, igual que lo hicieron aquellos que nos han antecedido, igual que lo han hecho aquellos que nos han formado, que no han medido su entrega. Quiera Dios que la historia hable de nosotros y nos encuentre que estuvimos a la altura de esa entrega. Que valga la pena obedecer a Dios, que valga la pena hacernos cargo de la palabra que Dios puso en nuestros corazones, que valga la pena decirle sí al Señor. Por eso es que Pablo se identifica con Timoteo y le dice, esa misma fe que tuvo tu abuela, esa misma fe que tuvo tu madre, esa misma fe no te va a faltar a vos. No te va a faltar a vos.
Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener evidencias claras y puntuales en la historia espiritual de nuestra vida. Y poder reconocer a nuestros mentores, a nuestros pastores, a aquellos que han invertido tiempo. Y entender que esa misma fe que los animó a ellos, esa misma fe que les proveyó lo necesario, esa misma fe que los animó a ir más allá de sus recursos y de sus posibilidades, esa misma fe no te va a faltar a vos. No te va a faltar a vos. Vos que te has entregado a obedecer el llamado de Dios. Esa misma fe. Porque esto no tiene que ver con el que quiere o con el que corre. Esto va más allá de nuestras capacidades. Esto va más allá de las opiniones que puedan tener sobre nosotros. Esto es una cuestión de fe. Por eso Pablo termina diciéndole, no te olvides lo que recibiste. No te olvides lo que recibiste. No tenemos que actuar en base al temor. No tenemos que actuar en base a lo que nos falta. No tenemos que actuar en base a lo que todavía no somos. Tenemos que actuar en base a lo que el Señor nos ha dado. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Teniendo en cuenta todo lo que hemos recibido, mantener vigente, mantener latente en tu vida el llamado de Dios. No te dejes estar, no te abandones. Sé consecuente a esa palabra que Dios sembró en tu vida. Sé consecuente a aquello que el Espíritu Santo te ha dado. No pierdas el fervor. No pierdas el fervor, no te dejes estar, no te abandones. Seguí diciendo que sí todos los días al llamado de Dios. Seguí siendo consecuente a esa palabra que Dios te ha dado. Seguí manteniendo ese corazón de oración, de búsqueda. Seguí diciéndole, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero llevar a cabo tu plan en mi vida. Y ahí es donde entramos nosotros. Es ahí donde todos nosotros le seguimos diciéndole al Señor, Señor, contá conmigo. Porque el heme aquí no es una oración de una sola vez. La entrega al Señor no es un acto de una sola vez. Es un acto que decidimos llevarlo a cabo todos los días. Y es un acto que lo protagonizamos, lo actuamos todos los días. Y seguramente vos desde tu lugar puedes volver a decirle, Señor, seguís contando conmigo. Seguís contando conmigo. Yo no quiero que la historia pase y yo no esté haciendo aquello que vos me has mandado a hacer. Yo quiero estar a la altura de esa entrega. Yo quiero estar a la altura, Señor, de lo que vos me has confiado. No me quiero abandonar. No me quiero dejar estar. Quiero seguir diciéndote, Señor, contá conmigo.